un juez que ni temía a Dios ni respetaba, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y digo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Escúcheme lo que dice aquí. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ok, creo que uno de los lemas o logan de esta, de esta semana es acerca de la fe, acerca del crecimiento de la fe o de la transformación. Y cuando hablamos de crecer en la fe o hablamos de transformación, entonces tenemos que irnos acerca de y haciendo la pregunta: ¿qué hace crecer la fe? ¿Qué hace crecer la fe? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo aumentar mi fe? ¿Cómo puedo incrementar esa fe? ¿Cómo puedo lograr que mi fe sea transformada? Que mi fe sea transformada y de esa manera poder llegar a ese nivel que Dios está requiriéndola. Entonces, amada familia, en que esta mañana pues vamos a hablar acerca del poder persistente de la oración. El poder de la oración persistente. El poder de la oración persistente. Porque una cosa es orar, otra cosa es persistir o permanecer en oración. Pues las personas hoy en día pues tenemos una iglesia acostumbrada solamente a orar para ver si Dios le hace un milagro. Pero muchas veces nosotros, en medio de esperar o de estar allí perseverando en esa oración para provocar el milagro, de ahí es donde muchas veces nosotros fallamos o muchas veces se fracasa. Y por esa razón, a muchas personas le cuesta ver respuestas en sus oraciones porque sencillamente tendemos muchas veces a desfallecer o a menguar en la fe. Y la fe, más que una palabra, la fe es el don, es un don, número uno, es un don. Y número dos, la fe también es la capacidad que tienen los hijos de Dios para poder provocar o producir en su vida esa respuesta o esos milagros que tanto anhelamos. Si hay algo que muchos de nosotros deseamos es ver cumplimientos a través de nuestras oraciones. Pero la pregunta sería en esta mañana es cómo estamos orando y de qué manera la estamos haciendo la oración. De qué manera nuestra oración está afectando, está siendo, digamos, desarrollada, llevada a cabo. Porque no se trata solamente de hablar palabras. Entonces, hay personas expertas hablando palabras. Es más, tienen un lenguaje muy bonito. Tenemos un lenguaje muy hermoso a la hora de orar y sabemos las palabras hermosas que hay que decir, la forma como me tengo que expresar y todo esto, pero de esa oración a su estilo de vida, a la manifestación de la misma, entonces donde muchos de nosotros estamos perdiendo y estamos quizás, nos está faltando ver ese efecto que nosotros tanto deseamos. Entonces, la oración nos han dicho que la oración es hablar con Dios. La oración nos han dicho que la oración es intimidad con Dios. Nos dicen que la oración es gritar es gritarle a Dios, alza la voz y ora por el cuello, ora fuerte. Entonces, tenemos una cantidad de información acerca de la oración, pero a veces la información no es tan efectiva porque no nos permite desarrollar la práctica diaria. Entonces, ¿qué puedo decirle en esta mañana? ¿Qué es la oración o qué es orar? ¿Qué es persistir en ella? Porque la historia habla de una mujer viuda, número uno, viuda, que tenía un problema
que tenía un problema. Es una parábola que Jesús escogió para recrearla y enseñarle a sus discípulos acerca de lo que dice orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. O sea, en esta parábola Jesús nos está dando a nosotros la clave de que la oración es sin desmayar. ¿Qué es desmayar? Perder fuerza. ¿Qué es desmayar? Desestabilizarse. Cuando usted se desmaya, usted quizás se le va la respiración, se le va el oxígeno, siente de pronto en un momento mareos y entonces usted queda en un estado, digamos, donde su conciencia inconsciente. Y un desmayo se puede dar por debilidad, por mala alimentación. Le estoy más o menos recreando el estado físico de un desmayo. Cuando usted se desmaya, posiblemente porque no comió bien, de pronto le dio anemia, de pronto está mal alimentado, de pronto algún órgano está fallando. ¿Me entiende? Un desmayo siempre está anunciando que hay una enfermedad o que hay algo que está afectando el cuerpo. Y por lo tanto, cuando usted se desmaya, ¿usted qué hace primero? Ir al médico para entrar en un chequeo y para comenzarse a hacer revisar, a ver qué pudo haber provocado ese desmayo. Entonces, amada familia, cuando nosotros desmayamos en la oración, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros desmayamos en la oración? La oración, cuando desmayamos en la oración, quiere decir que hay algo que está afectando nuestro ser espiritual. Nuestro hombre espiritual está siendo afectado y se está enfermando poco a poco. Hay una enfermedad que está generando que nuestra oración no tenga el efecto, no tenga la reacción, no tenga la capacidad, no tenga la respuesta. Porque hay algo, posiblemente dejaste de alimentarte en la palabra de Dios. Entonces la gente quiere orar sin la palabra. La gente quiere orar con su palabra, pero sin la palabra. Y recuerde que la oración tiene que ir fortalecida y respaldada por la palabra de Dios. Recuerde que es por la palabra de Dios que todas las cosas fueron hechas, que todas las cosas fueron creadas. Y para yo poder conocer la palabra de Dios, yo necesito comer palabra de Dios. Por eso dice Jesús, el que come de mí y bebe de mí, dentro de su interior, dice, correrán. Pero también dice, correrán ríos de agua de vida. Pero también dice que si el que está en mí y permanece en mí y mi palabra permanece en ustedes, entonces pidan todo lo que quieran al Padre en mi nombre, que Él se los dará. Entonces, la forma de que Dios pueda reconocer la oración de sus hijos es a través de permanecer y vivir en la palabra. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que comprender que para que mi oración pueda ser efectiva y pueda ser oída, yo necesito permanecer y estar en la palabra de Dios. Por eso he decidido, coman de mí y beban de mí. Vivan en mí, estén en mí, vosotros están en mí. ¿Por qué? Porque es la única forma de que nuestro Padre nos pueda reconocer, nos pueda identificar. Entonces, mi vida de oración tiene que tener una identidad. ¿Cuál es esa identidad? Jesucristo. Si yo no estoy en Cristo y si Cristo no está en mí, mi vida de oración va a ser una vida de oración sin resultados. ¿Por qué? Porque no va a tener la misma fortaleza. De hecho, por eso, por algo la Biblia lo llama Jesús nuestro abogado, nuestro intercesor. ¿Por qué? Porque sencillamente Él está a la diestra del Padre y todo esto nos permite a nosotros convertirnos en permitirnos tener esa efectividad. Entonces, la oración persistente de la cual hoy quiero transmitirte es aquella que no se da por vencida y es aquella escuchen, que no renuncia tan fácilmente. Entonces, una cosa es pedir, otra cosa es esperar la respuesta en fe. Nosotros somos capaces, tenemos la capacidad de pedir en fe, pero no de esperar la respuesta en fe. Porque dentro de ese proceso de esperar la respuesta es donde mi mente comienza a batallar y es donde nosotros como personas, como seres, comenzamos a luchar en el pensamiento. Y es donde ahí entra inmediatamente el enemigo a querer quitar, robar ese momento
que estuviste en la presencia de Dios. Entonces Jesús le contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían siempre orar. ¿Qué es persistente o qué es la persistencia? La persistencia es la fuerza y energía que nos empuja, ojo, la fuerza y energía que nos empuja a esforzarnos para alcanzar nuestras metas, superando los obstáculos y las dificultades que se presentan en el camino. Vuelvo y repito, quizás si está anotando para que anote. La persistencia es la fuerza y energía que nos empuja. O sea, es como el combustible a esforzarnos para alcanzar nuestras metas, superando los obstáculos y dificultades que se presentan en el camino, al tiempo que aprendemos de los errores cometidos. Entonces, en el proceso cometeremos errores, pero aprendemos. En el proceso sentiremos desfallecer, pero nos esforzaremos. En el proceso habrán obstáculos, pero los superaremos. ¿Por qué? Porque la persistencia es nuestra energía. Es como ese combustible que se te inyecta y tú dices, no me voy a levantar, no me voy a levantar de este lugar de oración hasta no sentir que Dios provocó algo, hasta no sentir que Dios me respondió. No voy a soltar mi vida de oración. No voy a dejar de estar en comunión con Dios. No voy a soltar, no voy a dejar de estar siempre allí delante de Dios. Y muchas veces se pueden presentar muchos motivos por el cual a veces dejamos de orar. Y dejamos de orar de pronto por el pecado. Dejamos de orar porque sentimos que Dios no nos escucha. Dejamos de orar porque creemos que no soy digno de que Dios me oiga. Dejamos de orar por muchos y múltiples motivos. Por muchos motivos se puede generar y se puede llevar a cabo la falta de oración en nosotros. Y cuando nosotros entonces dejamos de orar, entiéndame bien, ¿qué pasa? Allí se empieza a perder ese tiempo y se empieza a perder eso que habíamos venido provocando delante de la presencia de Dios. La historia nos habla de que Jesús le dice necesidad. Dice la necesidad de orar siempre. Y orar siempre no quiere decir que es la única manera de que Dios te pueda oír es que llegues a tu casa y te tires de rodillas. Orar siempre nos habla de una comunión permanente, de una comunión diaria, de una conexión donde tú tienes que estar siempre conectado con el cielo. Y Jesús es una muestra de que él dice que oraba toda la noche. La Biblia nos muestra que Jesús oraba la noche, oraba toda la noche y al día siguiente hacía su oficio como maestro, predicador de la palabra y como un hombre que era usado por Dios para traer sanidades y milagros a la vida de las personas. Entonces Jesús tenía un tiempo de oración, tenía sus horas de oración, tenía un momento donde él se apartaba a orar las horas con su padre. Pero en la mañana usted veía a un Jesús en el oficio, activando, provocando lo que durante su tiempo de oración él había pedido a Dios. Entonces, ¿qué nos muestra esto cuando nosotros vemos a Jesús? Cuando nosotros leemos que Jesús oraba toda la noche, oraba en la madrugada y a la tercera vigilia venía sobre las aguas y a la tercera vigilia estaba allí a solas con Dios. Pero de pronto vemos que descendía del monte y sanaba a los enfermos, predicaba en la sinagoga y estaba en el oficio de su ministerio. Entonces nos damos cuenta que Jesús no todo el tiempo se la vivía de rodillas, sino que él tenía ese espacio donde hablaba con su padre. Podían ser 2 horas, 1 hora, 3 horas. De hecho, él le dice a sus discípulos en un momento determinado, cuando él se los lleva al monte y le dice, ¿no podéis velar conmigo ni siquiera 1 hora? 1 hora es lo que la Biblia nos registra, que por lo mínimo, nosotros debiéramos de esforzarnos por permanecer en la presencia de Dios. Pero después nos muestra cómo Jesús ejercía su ministerio y lo que él
provocaba en la presencia de su padre, lo veía manifestado en su tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque sencillamente, amada familia, él salía con esa convicción de que lo que dice la Biblia en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Él salía con esa convicción de su clamor. Hoy yo pudiera decirte, hoy quizás yo te pudiera enseñar, decir, mujer, tus oraciones están siendo contestadas. Mañana tengo otra oportunidad, pero hoy quiero darte las bases fundamentales de cómo crecer en la fe, de cómo vas a crecer en esa fe, de cómo vas a crecer en tu vida, de cómo es que verdaderamente yo voy a tener una vida efectiva en la oración. De que no solamente, entiéndame bien, sean en los tiempos de oración donde yo sienta o luche muchas veces, porque a veces los tiempos de oración son una lucha en vez de convertirse en un deleite. Y el tiempo de oración tiene que ser un deleite para ti. Los tiempos de oración tienen que ser momentos de pasión para ti. ¿Por qué? Porque es el tiempo, es el espacio que tú tienes con tu Padre. Es el espacio que tú tienes con tu ser querido, con tu ser que tú amas. Por eso, cuando usted y yo entramos en oración, lo que menos nos debe de preocupar, es cuántas horas tengo que hacerlo. Cuando tú vas a la presencia de Dios y ya llevas maquinado o temporizado el espacio, porque tengo este tiempo nada más, porque me tengo que ir corriendo, porque tengo que orar, me tengo que ir para el trabajo. Ay, Dios mío, me cogió la tarde. Entonces, muchas veces nuestras oraciones están siendo más que todo maquinizadas y no provocadas por la pasión. Entonces, hay gente que ora, número uno, no sé si usted se identifica, si ora por la necesidad. Por necesidad. Es que si no oro, Dios no me hace un milagro. Otro tiene la mentalidad, número dos, de orar para que les vaya bien. Otros oran para que les vaya bien. Y si les va mal, siente que su oración no tuvo efecto. Número tres, otros oran para que el diablo no los ataque. Otros oran. O sea, tenemos muchos motivos para nuestras oraciones, pero la principal, que es mi amor por su presencia, no se ve manifestada. Ahora, le pongo un ejemplo, amadas mujeres, varones que me escuchan. Imagínense que la única forma por la cual usted descubra que su esposa o su esposo, mujeres también, tengan relaciones con ustedes o tengan intimidad sexual, es porque si no le hacen el amor o si no tienen relación, entonces usted no atiende a su esposo. O viceversa, su esposo no le compra las cosas o no le atiende o no le suple la necesidad. ¿Se imagina usted cuando su intimidad con su pareja sea solamente por una necesidad básica? ¿Cómo se sentiría usted al descubrir que ese tiempo de intimidad con su esposo, con su esposa, sencillamente es porque si no le hago, si no le doy, no me da, no me suple, no me compra? Sencillamente allí se deja de perder el interés. Entonces se deja de perder el interés. Y muchos de nosotros, cristianos de la iglesia, oran solamente es para que Dios le dé algo o le hago. Y sí, pueda que sí, Dios te pueda dar. Pero no todo el tiempo va a funcionar. Porque recuerde la iglesia de Éfeso, cuando el Señor le reclamó y le dice, pero has perdido tu primer amor. Mira de dónde has caído. Eres una iglesia que predicas bien, tienes discernimiento, profetizas, confrontas y haces de todo. Haces de todo. Pero tengo algo contra ti. Por tanto, mira de dónde has caído. Y es que has dejado tu primer amor. Dice, así que arrepiéntete y vuelva a hacer tus primeras obras. Porque si no vengo contra ti, quitaré tu candelero. Te quitaré, te apagaré. Amada familia, por eso es importante entender que debemos de discernir lo que Dios desea de mí para con Él. Cuando yo entiendo qué es lo que Dios desea de mí para con Él,
Entonces, mi tiempo, mi vida de oración va a cambiar. Y ya no voy a orar desde la necesidad, sino desde la pasión, desde el amor, desde la mentalidad que sé que no solamente necesito hacer algo para que Él me vea o para que Él me escuche, sino que todos los días Dios se deleita en mí, viéndome y escuchándome. Porque una cosa, entiéndame bien, es que yo ore para ver si Dios me ve. Otra cosa es que yo lo ame, es que yo esté apasionado por Él y Él se deleite en mí. La Biblia dice que deleitémonos a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de nuestro corazón, de nuestros corazones. Entonces, cuando yo me deleito en Él, no necesito decir palabras para que Dios sepa en mi corazón lo que hay y qué deseo. Entonces, en esta introducción acerca de la persistencia, de la fuerza, que es una energía que nos empuja, que nos esfuerza a ir más adelante, que nos da la fortaleza para alcanzar nuestras metas. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué metas te has propuesto para este mes? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuál es aquella cosa que hoy tú estás batallando y que necesitas de la oración para verlas hechas una realidad? Dice que la oración es un estilo de vida. Entonces, debemos optar como hijos de Dios. Debemos adoptar nosotros como hijos de Dios. Debemos de adoptarla como hijos de Dios. Debemos de hacerla parte de nosotros. Porque si la oración no solamente es hablar, la oración es un estilo de vida diario. Mi vida diaria tiene que ser una oración. O sea, no necesito solamente abrir nuestra boca. Es más, la Biblia dice que no, ni siquiera hemos abierto nuestra boca cuando ya Dios está respondiendo y sabe lo que nosotros queremos. Entonces, esto me lleva a que mi vida se tiene que convertir de oración, se tiene que convertir en un estilo, en algo diario, permanente, donde donde no necesitemos solamente de algo, de un problema para poder hablar con Él. Hay gente que ora bastante solamente cuando sienten al diablo atrás. Hay gente que oran bastante solamente cuando sienten que las cosas no le están funcionando. Pero una vez las cosas están marchando bien, se olvidan de Dios, ya no le da tiempo. Es más, hay gente que sé que se conecta por peticiones como, Señor, que me dé un trabajo, pastor, ore para que Dios me haga esto, para que me salgan los papeles, para que se me den las cosas, vean esto, pero cuando entonces se le salen los papeles y se ocupa, se olvidaron de orar. Entonces ya después ya no me da tiempo de conectarme, hay que pena, es que el negocio, hay que no sé qué, esto. Y entonces ahí donde usted se da cuenta, ¿será que esa oración se hizo desde el amor o desde la necesidad? ¿Me entiende? ¿Será que tu oración, será que estos tiempos devocionales lo haces desde el amor o desde la necesidad? Por eso es importante hacernos esta pregunta, por eso es que muchas personas no tienen una vida efectiva, tienen respuestas momentáneas, pero no permanentes. Ojo aquí, tienen respuestas momentáneas, pero no permanentes. Por eso su vida cristiana es una vida fluctuante. De pronto, y es por eso, amadas mujeres, que ustedes como personas que saben que tienen múltiples ocupaciones, porque las mujeres tienen múltiples ocupaciones en la casa, en el trabajo, aquí, allá, los hijos, los esposos, esto, lo otro. Necesitan desarrollar la capacidad de ser persistentes y perseverantes. O sea, necesitan desarrollar una vida de oración permanente, diaria, donde no solamente, escúcheme bien, sientan ustedes que necesitan tener los espacios para poder hablar con el Padre. Usted y yo tenemos la capacidad de desarrollar, de generar ambientes de peticiones, aunque no sean los lugares más indicados. Y mire el ejemplo que se supone. Coloca el ejemplo de un juez y una mujer viuda en una ciudad.
Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios. ¿Por qué este ejemplo de un hombre que no teme a Dios? Porque el ejemplo de una ciudad, número uno, una ciudad. ¿Qué hay en una ciudad? Bulla, distracciones. Coloca, entiéndame bien, el ejemplo de un lugar que quizás es el lugar menos propicio para usted orar. Nosotros, si no es un cuarto, si no es en un monte, si no es en un lugar solo, no oramos. Porque no hemos aprendido a entender lo que verdaderamente es oración. A nosotros nos enseñaron solamente que orar es pararte a las 4 de la mañana, 3 de la mañana y ora y provoca a Dios. Y no está mal, yo lo hago. La pastora Rosalba es testigo. Soy un hombre que me gusta la madrugada por orar. Pero no solamente, entonces, mi fe no solamente se ha limitado que si no es de madrugada, que si no es en el cuarto, que si no es en un lugar especial donde no haya ruido. Recuerden, en la ciudad usted va a encontrar ruido. En la ciudad usted va a encontrar distracción. Y esta mujer está en una ciudad con un juez que no teme a Dios. Y hay un pleito aquí. No se nos menciona el pleito. Pero aquí hay un pleito entre la mujer y el juez. Un juez injusto. O sea, quiere decir que este hombre nunca actuaba a favor de aquellos que estaban necesitados o de aquellos que merecían una respuesta. Nos damos cuenta que este juez se dejaba comprar. Si era injusto es porque este juez se dejaba comprar por aquellos en el cual muchas veces estaban, digamos, en contra del necesitado. Si usted ha tenido en algún momento, si usted ha tenido problemas judiciales o ha tenido problemas con alguien, legales o por casa o por alguna cuestión, y se ha experimentado el momento, la injusticia ante un juzgado donde alguien ha pagado para que tu proceso no vaya a cabo o no se dé, usted puede sentir la impotencia que genera eso. La impotencia de muchas veces de pelear, de luchar contra jueces o contra abogados que se dejan comprar. No sé si a usted le ha pasado que usted tiene un abogado y de un momento a otro el abogado dice, no, mire, no podemos seguir. Y usted dice, pero ¿cómo así? No, que usted perdió el pleito. Y si usted descubre que el abogado lo compró su contrincante, le pagó su contrincante para que su proceso no fuera a cabo. No sé si usted ha experimentado eso, pero si usted ha experimentado eso, usted se puede dar cuenta de la impotencia que eso produce. El dolor, la pérdida de dinero, el fracaso que usted siente en el momento cuando las cosas no se le dan. Le estoy hablando de la parte jurídica, legal. No le estoy hablando espiritualmente, le estoy hablando de la parte jurídica legal. Cuando usted experimenta esa situación. Entonces, amada familia, imagínese ahora aquí una mujer viuda, en aquel entonces una mujer viuda que no tuviese respaldo de un esposo, de unos hijos, era una mujer que no iba a ser determinada, una mujer que no era tenida en cuenta, una mujer que tenía todas las de perder. ¿Por qué? Porque recuerde que en aquel entonces las viudas dependían de labores sociales de la comunidad. Y cuando una mujer estaba viuda y no tenía el respaldo de un esposo, no valía nada. Porque recuerde que Israel o en aquel entonces el machismo era fuerte. Entonces tenía que tener respaldo de un hombre para poder ser escuchada, oída. Esta mujer dice que todos los días él llegaba a ella. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Entonces, no solamente tenía problemas con el juez, sino que tenía un adversario. Tenía alguien que le estaba haciendo la guerra. Pero ella entonces tenía dos guerras. Estaba luchando contra dos cosas. Contra la injusticia de un juez y contra alguien que le quería, no sé si le quería quitar o la quería dejar en la calle, no sé cuál era el problema. Pero tenía alguien que era un adversario. ¿Cuáles son tus obstáculos de esta vida? ¿Cuáles son los obstáculos en estos tiempos? ¿Cuáles son tus problemas? Cuando se habla de adversario, la Biblia nos muestra adversario a Satanás. Cuando la Biblia habla de adversario, nos muestra siempre adversario que es Satanás. Es aquel que siempre está llevando la contraria. Siempre nos está llevando a la contraria, a querer desanimarnos y todo esto. Entonces yo te pregunto, en estos tiempos, en estos momentos, ahora mismo, ¿cuál es tu adversario?
Pero recuerda en estos momentos que el Señor está comparando la oración, las fuerzas de la oración o el orar siempre sin desmayar. Podría ser que en algún momento el Padre Dios se puede convertir en nuestro principal obstáculo para pedir, para orar. Pastor, ¿qué está diciendo? Vayamos a la historia de la mujer sirofenicia o la mujer cananea, que al ver a Jesús se tira de rodillas, le implora: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. A su primer clamor, Jesús calla. A su segundo clamor, Jesús la desprecia. Y a su tercer clamor, Jesús le dice, Jesús se maravilla. Esta mujer tuvo que perseverar en la oración. Tuvo que perseverar en ese clamor para con Jesús. Ahí su adversario no era ni el diablo, ni los demonios, ni el mismo demonio que tenía en la casa, porque el diablo lo tenía en la casa. Pero a la persona a la cual necesitaba la respuesta, la tenía al frente. Tenía al frente al dador de la vida. Tenía al frente al que sanaba los enfermos. Tenía al frente al que había resucitado a los muertos. Pero ahora a esta mujer, a su primera oración, Jesús no le responde nada. A su primer clamor, Jesús no le dice nada. A su segundo clamor, Jesús la desprecia y le dice: mujer, no puedo darte el pan porque es para los hijos, no para los perros. Amada familia, usted se ha puesto a pensar. Anoche ministraba algo, Pastora Rosalba, que me dejó impactado, porque soy de los que me gusta. Perdóneme porque de pronto no soy, a la hora de predicar, no soy de pronto de gritar mucho y de pronto de emocionarme demasiado, no, sino que me gusta desglosar un poco la palabra. Y ayer, mientras desglosaba la palabra y mientras miraba el significado de la palabra encuentro, porque nosotros hablamos mucho de los encuentros con Dios, y tienes que tener un encuentro con Dios. Y cuando veía el significado de la palabra encuentro, yo decía: wow, ahora entiendo por qué muchas veces son los problemas, por qué muchas veces las tormentas, por qué muchas veces las adversidades, por qué muchas veces Dios no me responde. Porque dentro de todo eso, los encuentros, número uno, significa obstáculo, adversidad, pelea, confrontación. La palabra encuentro significa encuentro entre dos o más personas para confrontarse en algo. Resistencia que alguien te realiza. La palabra encuentro también significa, dice, es una reunión entre dos personas para llegar a un acuerdo en una necesidad o para sacar adelante un proyecto. Riña, pleito. Entonces, cuando yo vi que la palabra encuentro va más allá de una manifestación espiritual, que la palabra encuentro va más allá de una experiencia espiritual, entonces yo comprendo entonces por qué el Señor utiliza los problemas, los obstáculos y todas estas cosas para nosotros, para llevarnos a nosotros a entender y a comprender qué es la manifestación de su gloria. Entonces, un encuentro te va a chocar, porque un encuentro es choque. Entonces, muchas veces Dios va a chocar contigo y te va a llevar a un choque tan fuerte donde tú muchas veces vas a querer renunciar, vas a querer desfallecer. Pero un encuentro te lleva a doblegarte. Y es ahí donde tenemos que entender, amada familia, que muchas veces Dios no nos responde al instante porque Él quiere llevarnos a encontrarnos con Él. Muchas veces Dios no nos responde inmediatamente porque nos quiere enseñar que nuestra vida de oración tiene que ser tiene que ir más allá de una simple necesidad. Tiene que ir a provocarte a crecer al nivel de la fe, al punto de que no solamente tengas esa fe para pedir, sino que Dios pueda ver en fe en ti, pueda hallar fe en ti, pueda encontrar fe en ti, y Dios te está preparando no solamente para los milagros de ahora, sino para los milagros que vienen más adelante. No solamente Dios te está entrenando para los milagros que puedas ver ahora, sino para los milagros que vas a provocar más adelante. Por esa razón
son las resistencias que estás teniendo, por esa razón son los problemas que estás presentando, por esa razón no se te han dado las cosas desde ahora. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo, si le doy algo ahora, no me vuelve a orar con la misma pasión que está orando en el momento. Si le entrego cosas ya, no la veo más en mi presencia. Entonces, ¿qué te está haciendo Dios? Dios te está llevando a la resistencia, a la resistencia, a la resistencia. Te está llevando al choque, donde tú dices, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Por qué no veo respuesta? Pero no es porque no la vea, es que Dios te está llevando a la fortaleza de tu fe, al punto donde la vida de oración se pase de la necesidad a la pasión. No sé si alguien me puede entender. Pase de la necesidad a la pasión. Todos nos conectamos aquí por una necesidad. Llegaste a este encuentro de mujeres por una necesidad. Quizás algún día empezó este grupo de mujeres por una necesidad. Llámese pandemia, llámese porque no me da tiempo, llámese como sea. Pero hoy en día lo que era una necesidad es una pasión. ¿Aló? Lo que comenzó como una necesidad, hoy en día es una pasión. Familia, yo lo aprendí de la manera más dolorosa y más fuerte. Lo aprendí con la pérdida de mi madre, que muchas veces Dios te va a llevar y te va a pasar de la necesidad a la pasión, y de la necesidad al amor por Él, y de la necesidad a una fe permanente. Recuerde cómo termina la historia. ¿Será que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Y esto me da a entender que al nivel que Dios nos quiere llevar en nuestra vida diaria de oración, no es simplemente a la oración que tú haces para que Dios te dé algo, sino que Dios te quiere pasar de esa oración por necesidad a una oración permanente, a una vida de oración permanente, donde ya la necesidad se convierta en una pasión por estar en su presencia. Cuando mi madre muere, le cuento este testimonio, cuando mi madre está a punto de morir en cuidados intensivos, está en UCI, yo empiezo a orar a Dios por el milagro de mi madre. Mi madre fue una mujer esquizofrénica, nunca tuvo una vida saludable, y esta necesidad de ver a mi madre sana me lleva a buscar a Dios y a orar a Dios de una manera apasionada. Ayunaba todos los días, oraba todos los días, vigilaba, buscaba a Dios en las madrugadas. Yo creía que lo estaba haciendo bien. ¿Cómo así? De hecho, hoy le doy gracias a Dios que fue a través de esa resistencia que Dios tenía con la sanidad de mi madre, y fue gracias a esa enfermedad, a ese problema, que pude desarrollar un aceleramiento en mi crecimiento. Y que Dios usó eso para enamorarme de Él. Y vuelvo y le repito, mi madre cae en cuidados intensivos. Yo estoy predicando en Ecuador. Para mí ha sido mi mejor mensaje. Mi mejor prédica la di consciente de que mi madre había muerto. Yo estaba en Ecuador. Iba rumbo a la campaña cuando mi hermano me llama llorando de que mi madre ha muerto. Y así, familia, me toca predicar. El pastor me dice, mi hijo, ¿estás preparado? ¿Lo puedes hacer? Yo lloraba, pero le decía, pastor, tranquilo, ya estoy aquí. Ya toca. Toca cumplir. Y no le voy a darle gusto al dolor en estos momentos de predicar a Cristo. Y yo predicaba y la gente veía que yo lloraba y la gente pensará, uy, la unción está sobre él. No, tenía un dolor tan grande en mi corazón que lo que menos quería era estar ahí de pie. Pero el dolor, aún por encima del dolor, predicaba a Cristo. Yo era consciente, familia, no era unción, era el dolor que tenía. No es que era, uy, qué gloria. No había gloria. Había luto en mi corazón. Y había un reproche en mi interior que mientras yo predicaba le decía, yo estoy hablando de ti que tú sanas y mi madre se está muriendo y mi madre está muerta. Yo estoy hablando de ti que tú resucitas, y precisamente estaba hablando de la viuda de Naín, de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y yo hablando de que Dios resucita y mi madre no estaba resucitada, estaba muerta. Yo llego a Cartagena después de que pasó todo, porque yo comienzo a orar 17 noches, día y noche, 17 días y noche, sin dormir, orando por un milagro, orando por un milagro. Hasta el día que ya puedo viajar, que resulta y acontece que el día que me llama mi hermano,
para que yo viajara. Ese mismo día yo le había prestado a la familia donde estaba hospedado, a ese nivel de mi corazón a veces, le había prestado $800 para suplir una necesidad a la familia donde yo estaba hospedado. Así que me tocó viajar sin dinero para Cartagena. Con $100 llegué por tierra hasta Cali. La pastora que conoce a Colombia sabe lo grande que es Colombia. 3 días, familia, viajando por tierra para llegar a Cali, desde Guayaquil, Ecuador. En Cali unos amigos abogados me compran un tiquete, llego a Cartagena y ese día que estoy con mi madre le dan 3 ataques del corazón, muere 3 veces oro por ella, 3 veces resucita. La doctora me dice, mijo, suéltela, usted sí insiste, suelte, esa mujer ya quiere irse. Ella solamente lo quería ver. Y yo en mi orgullosa fe, la regaño a esta doctora y le digo, no, Dios la va a levantar. Y yo sé que Dios va a ser glorificado. Y bueno, yo como buen evangélico, orgulloso, y Dios la va a levantar. Y Dios, a la noche, cuando estoy allí, mi madre está ahí hospitalizada. Una señora que está al lado de ella me dice, mijo, soñé con su madre. La vi muy linda en un paraíso. Iba con un hombre agarrado de la mano, un hombre vestido blanco y ella iba vestida blanco. Y era hermosa. Su madre estaba feliz. Medite bien en ese sueño. Yo callo, no digo nada por respeto a la señora que estaba enferma, no digo nada. Lo único que hago es tirarme de rodillas y decirle, Señor, ¿qué pasa? ¿Será que mi madre no va a tener la dicha de experimentar ese Dios que sana? De experimentar ese Dios que levanta. ¿Por qué? Porque yo estaba consciente que mi madre había muerto, pero en el momento mi madre lo que hace es que la meten a UCI y mi madre se vuelve a resucitar, vuelve a venir. Entonces ya ahora yo estaba más fortalecido en esa fe de que si se levantó de la UCI, mi madre se iba a resucitar. Mi madre, y yo no tenía vuelta atrás. Mi fe me daba era que mi madre resucitaba. Pero esa madrugada, mientras oraba, llega la presencia de Dios. Ahí tengo un encuentro con Dios. Y hoy y ayer, no, antes de ayer, mientras yo meditaba en la palabra encuentro, de hecho nosotros cantamos, necesito un encuentro con el Dios vivo. Qué adoración tan linda, ¿no? Se me eriza hasta la piel. Pero cuando comencé a descubrir, hace 2 días, entendí lo que es la palabra encuentro. Hace 2 días pude analizar lo que es un encuentro con Dios. Yo dije, vea, o sea, lo que tuve hace 10, 11 años en esa sala de hospital, mientras yo estaba de rodillas pidiendo a Dios por la sanidad de mi madre, fue un verdadero encuentro, porque ahí yo tuve un choque con Dios. Dios chocó conmigo y Dios chocó con mi necesidad. Y cuando Dios llega y me habla, fue la primera vez que escuché la voz de Dios. Cuando Dios comienza a confrontarme y me dice, Tito, porque me llamó por mi apodo. Por eso me gusta que me digan Tito, porque así sentí la voz de Dios, que me dijo, Tito, recuerda algo. Tu única motivación por la cual tú siempre me has orado es tu madre. Siempre te has acercado a mí el deseo de que te la sane. Yo te hago una pregunta en esta hora. Y si no te la llego a sanar, ¿me seguirás amando como me amas? ¿Seguirás predicando como predicas de mí? ¿Le seguirás diciendo al mundo que yo sano, restauro y liberto, aunque no lo haga contigo? Y yo comienzo a llorar y comienzo a ser confrontado. Estoy teniendo un encuentro. Porque yo pensaba que el encuentro solamente era cuando Dios me movía y me remolineaba y yo hablaba en lengua y caía al suelo. Pero nunca cambiaba, familia. Y hay gente que pasa eso. Usted puede llorar aquí en esta transmisión. Usted puede llorar ahora con este testimonio. Usted se puede sentir quebrantado. Pero si no tienes un encuentro verdadero con Dios, nunca, con la confrontación, con lo que te lleva muchas veces a renegar y a entender que lo que estás haciendo, no lo estás haciendo conforme al corazón de Dios, sino que lo estás haciendo desde la necesidad. Hasta que no entiendas eso, no vas a comprender lo que verdaderamente es orar. Y ahí Dios comienza a confrontarme. Y Dios comienza y sigue diciéndome el Señor en ese momento, me dice, recuerda que siempre has orado, siempre has ayunado, siempre has vigilado, siempre te levantas en la madrugada, es por ella, no por mí. Eso es lo que te tiene aquí. Es más, ahora estás aquí, es por ella, no por mí. Hoy me llevo lo que amas, me dice.
Hoy me llevo lo que amas. Me llevo tu motor, porque quiero ser yo el primero en tu vida. Familia, fue confrontante eso. Fue doloroso, porque yo pensaba que lo estaba haciendo bien. Yo pensaba que estaba pidiendo bien. Y de esa manera, el Padre termina diciéndome, quiero que a partir de ahora, tu motivación no sea un milagro, sino que sea yo. Yo termino pidiéndole perdón a Dios, llorando. O sea, cuando pensé que iba a ser consolado, terminé fue golpeado, familia. Mujeres, terminé fue golpeado. Terminé golpeado por el mismo Padre. Me dio duro esa noche. Ahí se bajó todo mi orgullo. Y ahí cambió mi predicación, cambió mi mensaje y mi vida de oración. Hoy Dios sabe que si Él lo hace, amén. Y si no lo hace, también amén. Hoy mi oración no va basada en la preocupación de que si no oro, Dios no me va a oír. De que si no oro, el diablo me va a coger. De que si no oro, no se me dan las cosas. Hoy entendí que mi vida diaria es una oración. Que mi vida es una oración. Que yo soy la respuesta de Dios para este mundo. Que yo soy la necesidad de Dios para esta tierra. Y esa es la mentalidad, mujeres, que a partir de ahora tiene que estar en ti. Dios lo hizo conmigo de esta manera. No sé si Dios lo hace contigo de esta manera o de otra manera. Pero si algo puede ayudarte, mi testimonio, es para que entiendas de que muchas veces la oración no es basado en lo que puedo ganar de Dios, sino en lo que Dios puede ganar de mí. ¿Qué Dios puede ganar contigo en esta semana de oración? ¿Qué provecho puede sacar Dios de ti en estos tiempos? Porque nosotros estamos acostumbrados a buscar las manos de Dios más no su rostro. Y es ahí donde muchas veces la gente se desanima, se desmotiva, la gente se aparta, se aleja, no ora, mengua, desfallece, porque su oración está basada solamente en una necesidad. Y este ejemplo de la mujer viuda que tiene el adversario, que tiene un adversario, pero también tiene un juez injusto. ¿Será que este juez injusto, Dios se está colocando como ejemplo, como este juez injusto? ¿Será que el ejemplo en estos momentos de este juez injusto que no le quiere, dice que no temía a Dios? Está claro que no, que es un hombre que no conoce a Dios. Pero ¿por qué el Señor nos está llevando a nosotros a mirar la oración como este problema que tenía esta mujer? Un juez que no temía ni amaba a Dios, ni tenía respeto por hombre. Y que esta mujer llegaba diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, dice, le haré justicia. No sea, dice, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, me agote la paciencia y no sé cómo voy a reaccionar. No sé cómo voy a, ya no la quiero ver más en mi despacho. Familia, ¿por qué el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, nos lleva a este ejemplo de la vida de oración? Porque obvio que usted ahora no se ore, usted no le está pidiendo a un juez injusto. Usted no le está orando al diablo. Usted no le está orando a alguien injusto. Usted le está orando a su Padre. Usted lo está orando a su Creador. Usted le está pidiendo a aquel que te dio la vida. Y si nos está llevando al conocimiento de que la oración tiene que ser como la viuda que no desfalleció ni se dio por vencida, aún teniendo dos problemas, un juez injusto y un adversario. Tú hoy, amada familia, cuando tú entiendas esto, mujer, de que hoy el único problema que tienes eres tú, porque el diablo está vencido, Cristo lo venció en la cruz. Cristo es tu abogado, Dios es tu Padre, el Espíritu Santo tu amigo. ¿Qué más quiere? Aló, wow. ¿Qué más quiere? Quiero decirte que esta mañana no tienes ningún problema. El único problema eres tú.
Tu único Amén, adversario, gloria a Dios. Amén, gloria a tu Dios. único obstáculo eres tú. Yo no sé, siento a Dios con esto, pero quiero, alguien aquí le quiero que tú entiendas y te saques de la cabeza que el diablo no tiene nada que ver con la falta de respuesta en tu vida. Quiero que entiendas que la bruja piojosa que te echaron no tiene nada que ver con la falta de respuesta en tu vida. Quiero decirte que lo que menos hoy te debe de preocupar es la bruja, el diablo, el demonio. Eso es lo que menos te debe preocupar. La única preocupación tiene que ser tú. Tú eres tu única preocupación. Tú eres tu único problema. ¿Sabes por qué? Porque eres perezosa, porque eres perezoso, porque quiere que todo se te lo haga la gente, porque es la pastora la que tiene coraje, porque pastora, ore por mí, pastora, ayúdame, pastora. Pero mientras estás por otro lado distraída, desenfocada, peleando, llorando, y Dios te está diciendo, y Dios se te ha convertido en un encuentro. Dios te quiere llevar a un encuentro, en un choque diario. Dios te está llevando a chocarte con tu propia vida. A que entiéndame bien, que esto es un poder de un acuerdo. Entonces, cuando yo veo que encuentro con Dios, se convierte en un acuerdo entre dos o más personas. ¿Sabe quién tiene que ganar? Dios. Deja de estar resistiendo a Dios. Deja de estar con tanta religiosidad en tu vida de oración. La Biblia dice que por tu poca palabrería no vas a ser oído. La Biblia dice que puedes orar mucho, puedes decir tantas palabras, pero tu poca palabrería no te va a permitir, no te dice que Dios te escuchó. La Biblia dice que estaba un publicano y estaba un religioso. Y el publicano, Señor, apiádate de mí que soy un hombre pecador. El religioso, todos los días, ayuno 3 veces a la semana, doy mi ofrenda. ¿Y sabe qué dijo Jesús? ¿Sabe quién se fue con la respuesta para su casa? Aquel que solamente dijo, apiádate de mí. ¿Entiende, familia? ¿Por qué? Porque no es lo que tú hagas, es lo que Cristo hizo. Tú puedes hacer muchos sacrificios, muchas cosas, pero si tú no entiendes claramente que hoy tu posición de oración no es desde la víctima, sino desde hijo, cuando entiendas que es desde hijo que debes de orar, desde la posición de hija, de hijo de Dios, entonces vas a comenzar a comprender, vas a comenzar a entender que la oración es lo más delictuoso que nos pueda pasar en la vida. La oración para muchos es un problema, para mí hoy en día es un deleite. Porque yo entendí que yo puedo orar en cualquier parte. Yo puedo estar en el bus y hablando con él. Yo puedo estar en la cocina y hablo con él, en el baño y hablo con él. Lo llevo en mi mente en todo momento. No necesito de un problema para acordarme de Dios, con muchos de nosotros. Todos los días me acuerdo de él. Estoy en mi cama y ahí estoy con él. ¿Sabe qué dijo David? Yo dormía y desperté porque Jehová sustentaba mi sueño. David oraba hasta dormido, familia. David dice en su salmo que en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. ¿Qué necesitas para confiar en Dios? ¿Qué necesitas para confiar en Dios? Familia, la viuda tenía un problema grande. Un juez injusto y un adversario que no le quería, que le quería, no sé, si le quería robar la casa o le quería, como estaba viuda, me imagino, no sé si le quería robar la casa, le quería quitar algo, pero tenía dos problemas. Hoy, Dios se encargó primero que todo que tus problemas fueran llevados a la cruz. Jesús se encargó de que tus problemas fueran clavados en la cruz, que tus enfermedades fueran llevadas a la cruz, que los demonios fueran exhibidos en la cruz, que Satanás fuera vencido en la cruz. Se encargó de todo eso para que tú y yo tengamos un deleite en su presencia. Para que tú y yo tengamos un deleite en su presencia. ¿Qué más necesitas de Dios? Amén. ¿Qué más necesitas del Padre? ¿Qué más necesitas de Él? Ya lo dio todo, lo hizo todo. ¿Qué más espera? Somos tan exigentes que no nos damos cuenta que Dios está esperando de nosotros que solamente confiemos, tengamos fe, tengamos seguridad de que ya Él lo hizo. Mujer, te tengo noticias, ya Dios lo hizo. Ya Dios el Padre lo hizo. La Biblia dice en Tesalonicenses, orad sin cesar. Orar sin cesar, no sin César. Si tu esposo se llama César, no lo voy a sacar a la casa. Orar sin cesar.
Amada familia, ¿y qué es la palabra orar sin cesar? Orar en todo tiempo, orar en todo momento. Convierte de tu vida una vida de oración. Haz de tu vida una vida de oración. Segundo, amada familia, recuerde que Jesús vivió una vida de oración. Él vive en la oración por su pueblo. Hebreos 7:25. Hebreos capítulo 7, verso 25. Voy a mirar aquí, vamos a mirar rápidamente. Hebreos 7:25, para que recuerde que Jesús todavía vive orando hoy en día. Jesús no ha dejado de orar, y eso que está en el cielo. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aló. Viviendo siempre para interceder por ellos. Quiero que entiendas esto, que Jesús nunca dejó de orar y hoy, hasta hoy en día, sigue intercediendo por ti. Nunca ha dejado de interceder, nunca ha dejado de hacerlo y hoy en día lo sigue haciendo. Y eso que está en el cielo, sentado a la diestra de Dios Padre, con un cuerpo glorioso. ¿Quién te impide a ti? ¿Quién te dijo a ti que ya dejaste, que debes de dejar de orar? ¿Será que el diablo te dijo no ores más? ¿Será que la vida te dice no ores más? ¿Para qué sigues orando? ¿Será que alguien te está desanimando en la oración? Quiero que entiendas esto. Si sigues escuchando las voces que te desaniman, no has entendido el evangelio. Si sigues escuchando las voces que te desmotivan, no has entendido el evangelio. Familia, el evangelio no es religión, el evangelio es una vida llamada Jesucristo. El evangelio es una vida llamada Jesús. Jesús sigue intercediendo, Jesús sigue orando, Jesús sigue buscando, Jesús sigue pidiendo por ti. Y si él lo sigue haciendo, ¿quién soy yo para no hacerlo? ¿Quién soy yo para no seguirlo haciendo? ¿Quién soy yo para desanimarme? Si lo tengo a él delante del Padre intercediendo por mí todos los días. Si hasta el sol de hoy todavía lo sigue haciendo. Es más, leamos un versículo más atrás. Dice, verso 23, y dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, se morían, tenían que ser muchos sacerdotes. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, no cambia, no se muere. Un sacerdocio permanente, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acerquen a Dios, viviendo siempre, escuchen, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por quiénes? ¿Quiénes son ellos? Esos ellos somos tú y yo. Y el Señor vive siempre intercediendo por ti y por mí. ¿Será que la vida de oración de Jesús solamente era cuando estaba en el ministerio? Por eso tienes que pasar de la necesidad a la pasión. Aló. Que tu oración cambie hoy, de la necesidad a la pasión. Porque una necesidad es momentánea. La pasión permanece para siempre. La pasión no te deja menguar. La pasión no te deja desfallecer. La pasión no te deja de desmotivarte. La pasión te hace seguir ahí firme. La pasión no te desanima las voces contrarias. La pasión, ¿sabe qué tenía esta mujer? Pasión. ¿Sabe qué tenía esta viuda? Pasión. Esta mujer estaba decidida, determinación. Ella dijo, aquí vamos a ver quién es quién. Aquí vamos, este encuentro yo no lo voy a perder. Todos los días me le voy a parquear ahí al frente. Todos los días me le voy a poner ahí en el juzgado. Pero aquí vamos a ver quién es quién se rinde primero. Y este hombre dijo, no, esta mujer está persistente, esta mujer es tan intrigante, esta mujer es tan perseverante, esta mujer es tan molesta que yo le voy a responder. Va a ganar el pleito esta mujer porque ya me está agotando la paciencia. Yo no sé si esta mañana alguien va a cambiar esa mentalidad y dice, yo voy a orar todos los días. Mi vida la voy a convertir en una vida de oración. Sal de esa caja de religiones. Sal de esa caja de religiosidad, familia. Que vayas en el parque, en el bus, donde sea, pero ves orando donde sea, donde estés. Lucas capítulo 6, 12 dice que Jesús necesitó de la oración hasta para tomar decisiones importantes en su vida. Hasta para una decisión Jesús tuvo que orar. Si la oración fuera impotente, Satanás no trataría de desanimarte o entretenerte. Por eso la única forma que Satanás puede lograr que tú dejes de orar es desanimándote o entreteniéndote. Por eso hay trabajos que aunque tú crees que vienen de Dios, no vienen de Dios. Por eso es que hay negocios que aunque tú dices, ay, Dios me lo dio, a veces Dios no te lo da.
Porque todo lo que te desanima y todo lo que te saque de Dios y te desenfoque de Dios, no viene de Él. Por eso, amada familia, cuando Dios se te resiste a una respuesta, no te desanime. Pregúntale mejor, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Le daría a usted la llave de un carro a su hijo de 5 años para que lo maneje? ¿Le daría a usted la llave de su casa a un niño de 7 años para que la tenga y la manifieste? ¿Y la controle? No, familia. Cuando Dios ve tu inmadurez, lo primero que Él va a hacer es llevarte a un proceso de transformación para que entiendas de que no es a tu manera, es a la manera de Él. Dios te está transformando en esta mañana. Y quizás Dios está cambiando tu forma de ver la vida de oración. Entonces, Jesús necesitó orar siempre. Jesús necesitó orar en vida y hoy, estando en gloria, todavía sigue intercediendo. Cuando iba a tomar la decisión de sus discípulos, de quién serían sus discípulos y sus apóstoles, dice que oró toda la noche. Y dice que en la mañana siguiente llamó a Pedro, a Juan y a Jacobo. ¿Por qué? Porque en la oración el Padre les reveló quiénes estarían con él. ¿Sabe por qué fracasas muchas veces? Porque no le pides dirección a Dios. Tercero, la importancia de perseverar es que nos permite ver el interés que Dios tiene en ti. Por eso, aunque no tengas fuerza, sigue insistiendo en hablar con Él, porque verás cómo te fortalece. La importancia de perseverar es que nos permite ver el interés que Dios tiene en ti. Cuánto Dios te ama. Es la importancia de perseverar en la oración. Es que nos permite ver el interés que Dios tiene en ti. Es la única manera de que yo pueda conocer y ver cuánto Dios me ama, cuánto Dios se apasiona por ti, es cuando persevero en oración. La Biblia dice en Isaías que Él da fuerza al cansado. Isaías 40:29. Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se caen. Y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nueva fuerza. Volarán alto como alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Familia, en esta mañana, para ir cerrando, dice la parábola, ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? El Señor, más que encontrarte con carro, casa y beca, te quiere encontrar con fe. El Señor, más que encontrarte con hijos realizados, con negocios realizados, te quiere encontrar con fe. Porque el peligro de estos tiempos es que las bendiciones, lo que nosotros decimos bendición, que es tener carro, un buen sueldo, dinero y todas estas cosas, se pueden convertir en un entretenimiento. Y puedo tener todas estas cosas y no tener fe en Dios. Y hay gente que vive bien y no tiene fe en Dios. Sencillamente porque trabaja y se esfuerza. Yo te digo algo, para esto termino. Hoy solamente tu único adversario eres tú. Tu única oposición eres tú. Porque ni el diablo. Romano dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez, principado o potestades. Dice, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Eres tan amada por Dios que te tiene en el hueco de su mano. Solamente confía. Solamente confía. Levante sus manos ahí donde está y dele gracias a Dios en esta mañana. La oración perseverante, la oración persistente, el poder de la oración persistente. Una oración que permanece, una oración que está en tu corazón grabada, una oración que siempre está ahí permanentemente. Pastor, ¿será entonces que ahora ya no me preocupo por arrodillarme? No, arrodíllese, tenga momentos de pasión con Él. Tenga espacios de amores con Él. Pero que tu vida de oración no sea una religión, no sea por una necesidad.
sino que sea por una pasión, porque lo amas, porque lo apasionas, porque no sabes vivir sin él. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a estas mujeres, Dios. Bendigo esta mañana a estas mujeres, Señor, que a partir de hoy empiezan una semana maravillosa. Una semana, Dios, de propósito. Una semana de conexión, amado Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, declaramos, Señor amado, que donde se encuentren estas mujeres, Padre Celestial, allí tu presencia está con ellas. Señor, tu palabra termina diciendo es que si este juez injusto le respondió a esta mujer, cuánto más nuestro Padre Celestial no nos responderá a nosotros. Cuánto más tu Padre. Vuelve, escúchame bien. Cuánto más tu Padre no te va a responder. No dudes más. No dudes más de tu Padre. Él es tu Padre. Escúchame, Él es tu Padre. No solamente es tu Dios, es tu Padre. Es aquel que cuida por ti. Cuida de tus hijos. Cuida de tu causa. No importa quiénes se fueron. No importa quién te abandonó. Él es tu Padre. Y como Padre, Él te cuida, Él te cuida, Él te guarda, Él pelea por ti, Él pelea por tu causa, Él pelea por tus papeles, Él pelea por tu legalidad, Él pelea por tu negocio, Él pelea por todas las cosas. No te preocupes, solamente adoran en esta mañana. El Señor quiere encontrarte con fe. Por eso entiéndame bien, una cosa es cuando yo voy a Él con fe, otra cosa es cuando Él viene a mí y encuentra fe. ¿Será que Dios es capaz de bajar ahora a tu vida y encontrará fe en tu corazón? ¿Encontrará confianza en esta mañana? Por eso en esta hora saca toda duda en el nombre de Jesús y entiende que Dios te va a responder lo que ya oraste hace 1 año, 2 años, 3 años. Eso viene, esa casa, ese vehículo, eso viene en el nombre de Jesús. Las añadiduras vienen, pero primeramente busca el reino de Dios y su justicia. El cielo es justo, familia. Ese juez era injusto, pero el cielo es justo. El cielo sabe que mereces una sanidad. El cielo sabe que ese cáncer no es para ti. El cielo sabe que esa enfermedad no es tuya. El cielo sabe que ese problema no te lo merece, pero Dios te está fortaleciendo. Dios te está probando. Dios te está transformando en ese proceso. Te está llevando a entender que Él es tu Padre. Que Él es tu Padre. Esta viuda se acercaba todos los días por una necesidad. Pero ahora tú eres su hija. Y la intención no es que sea por una necesidad. Entonces el Señor dijo, aprendan de una lección de este juez. Aprendan una lección de este juez. No dijo que aprendas de la viuda, aprende del juez. Aleluya. Aprende del juez. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a Él día y noche? Aleluya. Que clama a Él día y noche. Aprendan una lección del juez, no de la viuda. A nosotros nos han enseñado a mirar la viuda, pero el Señor dice, aprendan del juez. ¿Qué vas a aprender del juez? Que Él dio un veredicto a favor de esta mujer que insistió todos los días. ¿Qué podemos ver de esta mujer que fue insistente? Pero ¿qué podemos aprender del juez que respondió? ¿Acaso tu padre no te va a responder? Eres de su pueblo, eres su hija. ¿Acaso Dios no te va a responder? Pero al final te me dicen, ¿será que cuando venga el Hijo del Hombre, será que Dios no responderá a su pueblo que clama a Él? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Son preguntas que se está haciendo. Les digo, pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre y regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿A cuántas personas encontrará en la tierra con fe? Pronto te hará justicia. Aprende del juez injusto que le respondió a esta mujer. ¿Será que Dios no te va a responder a ti? Dice, pronto les hará justicia. Dios sabe cuánto has sufrido. Dios conoce cuánto dolor llevas por dentro. Dios sabe cuánto te han despreciado, te han rechazado. Dios sabe cuánto te han dado la espalda. Dios sabe cuánta gente tú ayudaste y hoy en día habla mal de ti. Dios sabe tu injusticia. Y hoy te dice el Señor, pronto te hará justicia. Pronto te hará justicia. Eres su pueblo escogido. Eres su escogida. Así que hoy camina como la escogida que de Dios quiere.
Ya suelta ese papel de víctima. Suelta ese papel de víctima y empieza a caminar como una escogida de Dios. Empieza a caminar como una escogida de Dios. Suelta ese papel de víctima porque no te está funcionando y empieza a erguir tu cabeza. Levanta tu cabeza como una mujer poderosa, como una mujer transformada, como una mujer que verdaderamente entiende y sabe quién es su padre, que no está sola. Y pronto verás respuesta. Pero el Señor dice, aunque hoy tenga la respuesta, ¿será que el día de mañana, cuando Él venga, te encontrará con la misma fe que hoy tienes? Esta fe que vas a colocar hoy, sosténla en el tiempo. Manténla en el tiempo. Wow. Yo siento que en esta mañana corazones están siendo transformados. Vidas están siendo cambiadas. A partir de ahora, tu vida de oración va a cambiar. Tu perspectiva de la oración cambia. Tú como veías la oración cambia. Y ya no vas a orar desde la victimez, sino desde la posición de pueblo, desde la posición de hija. En el nombre de Jesús. Aprende del juez injusto. Aprende del juez. Aprende una lección del juez. Aprende del juez. Aleluya. Aprende del juez. ¿Qué vas a aprender del juez? ¿Qué respondió? El juez respondió a una mujer perseverante. El juez respondió a una mujer insistente. El juez respondió. Y si ese juez respondió, mi padre me va a responder a mí. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esta semana será una semana de respuesta. Una semana de respuesta. Una semana de respuesta. Yo no sé cuál es la necesidad, pero solo sí sé que Dios te va a responder a esa necesidad, a eso que tanto desea. Pero si hay una enfermedad, ahora esa enfermedad se va en el nombre de Jesús. Los milagros, los testimonios se van a oír. Se va el cáncer, se va el quíster, se va la migraña, se va la dolencia, se va los miomas, en el nombre de Jesús. Problemas del corazón, en el nombre de Jesús. Problemas en la vista, en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo. Problemas de tiroides, en el nombre de Jesús. Presión arterial, en el nombre de Jesús. Problemas de colesterol, en el nombre de Jesucristo. ¿Sabes por qué se van esa enfermedad? Porque te vas a cuidar, porque vas a empezar a entender que ya no te vas a preocupar más por esas enfermedades. Ya no le vas a creer más a las voces que te están diciendo, te vas a morir, te vas a morir. No morirás, sino que levantarás, te resucitarás, te levantarás, serás transformada y anunciarás la grandeza de Dios. Entiende, mujer de propósito, entiende, mujer de propósito, entiende, mujer de propósito. Dios te va a sanar. Dios te va a sanar. Breva soterebequía manso, en el nombre de Jesucristo. Una mañana poderosa, una mañana de fe, una mañana de entender que Dios quiere que yo mire a ese juez. Si ese juez injusto pudo responder, no temía a Dios, no amaba a Dios, no respetaba a los hombres. Y él respondió, porque mi padre que me ama, que me valora, que me quiere, que murió por mí, que dio a su hijo, que me entregó su Santo Espíritu, ¿cómo que él no me va a responder? Yo te vengo a decir, ahí está el milagro está, el milagro está, el milagro está. Suelta esa carga emocional. Y el milagro está. Hecho está. Es más, todo está dicho. Sé tu propia profeta. Sé tu propio profeta. Decláralo. Porque hecho está. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Sigue ahí. Una mujer perseverante, Esther. Esther perseveró en la oración, en la búsqueda, hasta que pudo entrar a la recámara del rey. ¿Y sabe qué pasó en esa recámara? Hubo un diálogo muy bonito entre Esther y el rey para salvar a su pueblo. Esther se preparó 3 días en ayuno y oración para tener un día de diálogo con su esposo. Había un edicto que si alguien entraba a la recámara del rey y el rey no extendía su bastón, podía morir. Y Esther dijo, ok, esto no me intimida. Yo soy su esposa. Pero antes de entrar a la recámara de mi esposo, voy a llegar a la presencia de mi padre. Familia, fueron 3 días de oración de Esther para ganar un pleito y para revertir
para revertir un edicto de muerte en contra de su pueblo. ¿Cuántos días más necesitas orar por lo mismo que vienes orando? ¿Cuántos años más necesitas estar pidiendo por lo mismo? Dios te dice, disfruta, porque yo soy tu padre. Disfrútame, disfrútame, porque yo soy tu padre. Disfrútelo, disfruta de su presencia. Hoy pasamos de la necesidad a la pasión. Dios me le bendiga, mujeres, y Dios me le guarde. El Señor esté con ustedes. Espero que estén bien. Mi pastora Ingrid, pastora Rosalba, muchas gracias por la invitación.